Fíjense, hermano, que han de decir algunos hermanos, como decía Nicky Cruz cuando veía a David Wilkerson, dice, oh no, el predicador otra vez. Entonces ustedes han de decir, ay, el hermano otra vez. Imagínense, hermano, a la iglesia de Corinto, cuando le decían, bueno, hermanos, hoy esta noche tenemos al apóstol Pedro. Él nos va a traer el mensaje de la palabra de Dios. Y decían algunos, no, Pedro, no, yo quería que fuera Pablo. Pablo. Entonces, vamos a ver, hermanos, aquí viene el apóstol Pablo, él nos va a traer el mensaje de la palabra de Dios. Y decían algunos, no, si fuera Apolos, ¿verdad? Y ya después venía Apolos y decían, no, ojalá fuera Pedro. Pero hermano, en esta ocasión estoy yo, y así que usted va a escuchar. Vamos a hacer, hermano, la dinámica diferente hoy. No se va a proyectar nada en las pantallas. Yo les voy a contar 3 historias. Por eso el título pues yo le puse 3 historias con un común denominador. Pero que usted, hermano, cuando lee ese libro del cual yo saqué esas 3 historias, usted se va a dar cuenta, hermano, que hay muchísimas historias con ese común denominador. Entonces, hoy en día usted no va a sacar su celular para ver la cita bíblica, porque le pedí a nuestro hermano Otoño y a Luis, que están allí en multimedia, que no proyectaran nada allí. Así que, hermano, va a tener que escucharme, ¿sí? Porque si usted deja de escuchar, va a perder el hilo de las historias. Así que si tiene sed, vaya a comprar un agua o un garrafón de agua, porque el calor está en su apogeo. Entonces, hermanos, le voy a contar la primera historia. Estas historias tienen más de 3000 años que sucedieron, pero que vamos con la ayuda del Señor, hermano, a traerlas a esta época presente, porque siempre nos podemos ir por la tangente diciendo, bueno, eso ocurrió allá, pero lo importante es qué es lo que ocurrió aquí o qué es lo que puede ocurrir aquí. Dice la historia, hermano, que antes de que hubiera rey en Israel, hubo un levita que tomó por mujer una concubina. Él era de la zona montañosa del monte de la tribu de Efraín. Y su mujer, su concubina, era de Belén. O sea, él estaba en el norte y la mujer vivía en el sur. Pero aquel hombre, cuando fue su mujer, se fue con ella a vivir a la zona montañosa de Efraín, de la tribu de Efraín. Pero nos cuenta la historia, hermanos, de que un día la mujer le fue infiel, se enojó mucho con él. Entonces aquella mujer regresó a la casa de sus padres, allí en Belén. Pasaron 4 meses y aquel hombre extrañaba a su esposa, a su mujer. Entonces descendió a Belén para ir por ella. El padre de la mujer, su suegro, cuando lo vio, le dio mucho gusto ver a su yerno, hermano, y lo recibió en casa. Y le dice, me da mucho gusto verte a ti aquí, porque hermano, pienso yo que uno como padre desea lo mejor para sus hijos. Si usted, hermano, tiene a su hijo, su hija, que ya formaron su propia vida, de repente tienen problemas ellos y hay como una separación, no definitiva, pero momentánea. Y de repente usted ve que ellos se reconcilian. ¿Qué siente usted, hermano? No le da gusto, no le da gozo. Pues eso es lo que sintió aquel hombre, aquel suegro. Y dice, quédate con nosotros. Y se quedó con él 3 días. Comiendo, bebiendo, disfrutando, hermano, el momento. Entonces al 4.º día, su yerno, que había ido con un siervo suyo y con 2 asnos, al 4.º día, hermano, se levantó temprano y le dijo a su suegro, me voy.
ya me voy, tengo que regresar a mi casa. Entonces su suegro le dice, quédate conmigo ahorita, mira, ya prepararon el desayuno, quédate, disfrútalo. Bueno, está bien, dice su yerno. Y comieron y bebieron, y ya después, más tardecito, le dice el yerno, dice, suegro, me voy. Dice, no, mira, quédate, es que el sol, mira, ya está declinando, quédate, mañana temprano te vas. Muy bien, se quedó. Al quinto día, le dice a su yerno, me voy, suegro. Dice, está bien, pero mira, come, que se goce tu corazón. Dice, bueno, está bien. Y se quedó con él a comer, a beber, a disfrutar los momentos que estaban allí juntos. Iba pasando el día, como a las 2, 3 de la tarde, le dice su yerno, me voy. Dice, no, quédate. Dice, no, me voy. Entonces el hombre agarró a su concubina, agarró a su siervo, agarró sus 2 asnos y se fueron. En el quinto día, por la tarde, aquellos hombres caminaron y llegaron a una ciudad llamada Jebús, que después fue Jerusalén. Pero en ese entonces Jebús era una nación todavía pagana, era una nación que todavía Israel no había sujetado bajo ellos, bajo sus pies. Era una nación que vivía en medio de Israel, pero sin ser israelitas. Entonces allí en esa ciudad de Jebús les agarró la tarde. Entonces el siervo de aquel levita le dijo, Señor, mira, vamos a esa ciudad y vamos a pasar la tarde allí porque mira, el sol ya está declinando. Y le dijo el levita, no vamos a pasar la noche en una ciudad que no sea de Israel. Vamos a ir con nuestros hermanos, porque entiende uno la situación y uno dice, bueno, se iba a sentir más seguro entre sus hermanos que en una nación pagana. Y le dijo el levita a su siervo, no, vámonos. Ahorita vamos a encontrar una ciudad de Israel. Me dijo Gustavo, dice, voy a abrirla para que ya no batalles allá arriba. Gracias, donde esté Gustavo. Ahí está. Vámonos a una ciudad de Israel. Entonces, hermanos, se fueron, siguieron caminando y llegaron a una ciudad llamada Galaad, de la tribu de Benjamín, que eran sus hermanos. Pero cuando llegaron allá, a esa ciudad, ya el sol había declinado y ya empezaba a oscurecer. Pero como nadie les dio alojamiento, se quedaron en la plaza de la ciudad. Qué curioso, hermanos. Ellos dijeron, vamos con nuestros hermanos, porque ahí vamos a estar más seguros que en una nación pagana. Y resulta que entre sus hermanos nadie le dio alojamiento, nadie les dio posada entre sus hermanos. Ellos estaban en la plaza, ahí estaba el levita, su concubina, su siervo y sus 2 asnos. Y sus hermanos se hicieron de la vista gorda y dijeron, pues quién sabe quiénes son. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? Que a veces donde nos tenemos que sentir seguros, nos pasen cosas que no nos deberían de pasar. A veces, por ejemplo, cuando vienen visitas, esto es un paréntesis, a veces cuando vienen visitas, hermano, aquí a la iglesia, nuestros pastores dicen, hermano, ¿quién le puede dar alojamiento a los hermanos que vienen de una ciudad foránea o vienen de fuera? ¿A quién, hermanos? Bueno, y yo sé que ha habido hermanos que dicen, hermano, mi casa, ahí está. Bueno, vamos a seguir la historia. Entonces, hermano, venía la noche iba avanzando y esos hombres estaban en la plaza de la ciudad. Y ya cuando estaba entrada más la noche, dice que un anciano venía del campo, venía de trabajar. Y cuando aquel anciano vio, hermanos, cuando aquel anciano vio
aquellos hombres en la plaza, aquella familia en la plaza, se les acerca y les dice, ¿qué hacen aquí? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? Y le dice el levita, tu siervo es del monte de Efraín, pero de la zona más remota de Efraín. Y vine a Belén, pero ahorita me estoy regresando a Efraín. Pero nadie nos dio alojamiento. Y el hombre, aquel anciano, le dijo, vengan a mi casa, porque no está bien que pasen la noche aquí en la plaza. Y el levita le dijo, nosotros solamente queremos alojamiento. Traemos, mira, follaje, traemos paja para nuestros asnos. Y nosotros, para mi siervo, para mi concubina y para mí, tenemos alimento en abundancia. Y aquel anciano le dijo, la paz sea contigo. Tus necesidades, una vez que entre en mi casa, son mis necesidades. Cuando usted, hermano, ha alojado a alguien, hermano, en su casa, usted en ese momento le dice, no te preocupes, hermano, tú vienes de lejos. Tus necesidades son las mías. Tus necesidades son mías. Y hermano, usted le quita un peso de encima. Pero aquel anciano le dijo, la paz sea contigo, no te preocupes, tus necesidades son mías una vez que entres a mi casa. Aquel anciano se los llevó a su casa y hermano, se lavaron los pies, estaban comiendo y bebiendo y hermano, y de repente cuando estaba avanzada la noche, tocaron a la puerta. Y aquel anciano sale, hermanos, y cierra la puerta tras de él. ¿Por qué razón? Porque aquellos hombres que se habían acercado a la puerta de la casa de aquel anciano le dijeron, hey, tú, sácanos a ese hombre que acaba de venir a tu casa para que lo conozcamos. Cuando leí esa historia, hermano, me acordé de otra historia que está en ese libro de la cual lo saqué. Hey, sácanos a este hombre para que lo conozcamos. ¿Para qué, hermano? Eran homosexuales. Eran homosexuales. Y yo no tengo nada contra los homosexuales. No, hermano, olvídese de eso. Yo en mis tiempos cuando vendía cosas, le vendía a muchos que se vestían de mujer. Y yo como si nada. Lo que le digo al Señor, Señor, perdóname porque nunca les hablé del evangelio. Nunca, nomás hice trato con ellos. Pero a veces yo iba por la calle y me conocían, Osvaldo, ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Digo, hola. Iba vestido de mujer, pero yo siempre le decía a Alex. Digo, hola Alex, ¿cómo estás? Bien, y ahí vamos caminando. Le digo, ¿dónde vas? Voy a mi negocio, voy a abrir. Tenía una estética. Y ok, está bien. Sale Alex, que te vaya bien. Entonces no es tanto ese problema, hermano, que eran homosexuales, porque hermano, dice el Señor que si no nos arrepentimos, todos vamos a perecer igualmente. ¿Sí? Así que unos se desviaron por ese lado, otros por otro, pero dice Pablo, todos nos desviamos a una, todos. Entonces, hermano, aquel anciano le dijo, no hermanos míos, no hagan esto. Miren, yo tengo una hija virgen y la concubina de él. Las voy a sacar y ustedes hagan con ella lo que ustedes quieran. No, dijeron, no, sácanos a este hombre. Entonces, hermano, el levita metió al anciano y sacó a su concubina. Cerró la puerta. Y dice la historia, hermano, que la violaron desde ese momento hasta el amanecer. Uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y dice la historia, la soltaron al amanecer. Cuando aquella mujer la soltaron, con las pocas fuerzas que le quedaban, se acercó a la puerta donde sabía que estaba su señor, su hombre, su esposo, y ya no llegó a alcanzar a la puerta, sino que cayó ahí y las manos tocaban casi la puerta. El levita se paró temprano y abre la puerta y ve a su concubina en el suelo. Le dijo, levántate y vámonos. Pero la concubina no le respondió.
Entonces él la levantó, la puso en un asno y se fue a Efraín, a su lugar. Cuando llega, hermanos, cuando llega a Efraín a su casa, agarró un cuchillo bien afilado y la partió en 12 pedazos. Y cada pedazo se la mandó a cada tribu de Israel. Y cuando aquellos hombres veían, hermano, lo que había en donde había mandado cada parte del cuerpo, se escandalizaron y dijeron: ¿qué es esto? Nunca, desde que Israel salió de Egipto, nunca se había visto ni oído algo así. Así que, ¿qué vamos a hacer? Y dice la historia, hermano, que se juntó todo Israel como un solo hombre, más de 400,000 hombres guerreros que sacaban espada. Y al otro día, hermanos, se reunieron y le preguntaron a Levita: dinos cómo sucedió esto. Y dijeron: sucedió así, así, así. Yo llegué a una tribu, a una ciudad de la tribu de Benjamín, pero aquellos hombres me quisieron matar. Y mira, abusaron de mi concubina hasta matarla. Por eso yo la partí en 12 pedazos y la mandé a Israel para que vean qué se va a hacer. Y los 400,000 hombres de Israel dijeron: ninguno va a regresar a su casa hasta que hayamos hecho justicia, hasta que hayamos vengado esto y hayamos quitado esta perversidad de Israel. Y dice la escritura que consultaron a Dios. Señor, ¿quién va a ir primero para pelear contra Benjamín? Y el Señor les contestó: Judá. Judá va a ser primero. Entonces fueron ese día, atacaron a Benjamín, pero no les cayeron de sorpresa, no. Les mandaron mensajeros y le dijeron: entréguenos a esos perversos, entréguenos a esos hombres que hicieron tal maldad en Israel y los mataremos delante de Dios y quitaremos este mal de Israel. Y Benjamín, la tribu de Benjamín protegió a los de Galaad, que es donde se había cometido el crimen. Los protegió y dijeron: no los vamos a entregar. Y se reunieron 26,000 soldados de Benjamín y aparte 700 hombres que eran zurdos, que agarraban, hermano, una onda y la ponían, que agarraban una piedra y la ponían en la onda y con la mano zurda le tiraban un cabello y no erraban. Entonces eran 26,700 guerreros de Benjamín contra 400,000 de Israel, y aún así le hicieron guerra. Y el primer día, hermano, que Israel avanzó contra Benjamín, dice que cayeron 22,000 de Israel. 22,000. Israel se reagrupa, van otra vez a la casa de Dios y le dicen: Señor, vamos otra vez contra Benjamín, nuestro hermano. El Señor le dijo: vayan. Y al segundo día, hermano, le hacen guerra otra vez a Benjamín y caen 18,000 de Israel. Ya eran 40,000. Entonces Israel se regresa otra vez y el tercer día, en la mañana, se ponen, ese mismo día, el segundo día, hermano, se ponen en la casa de Dios y empiezan a llorar. Y dice que ayunaron hasta en la noche. Señor, ¿cómo es posible? Y ayunaron todo ese día hasta en la noche. Y le preguntaron otra vez al Señor: Señor, vamos otra vez contra nuestro hermano Benjamín. Vayan, mañana yo los entregaré en vuestras manos. Le hacen una emboscada Israel a Benjamín. Los corretean, los persiguen, matan como unos 30 de Israel. Y los de Benjamín dijeron: los vencimos otra vez. Pero la emboscada estaba puesta, porque a espaldas de ellos estaban escondidos unos que cuando vieron que Benjamín habían sido desconectados de la ciudad, entonces se levantaron y mataron a todos los de Galaad. A todos los mataron. E hicieron una llamarada altísima, que el humo llegó
Y cuando los de Israel que iban huyendo, supuestamente voltearon y vieron el humo, se regresaron y le dieron el frente a los de Benjamín. Y los que tenían en la retaguardia los encerraron y mataron a 25,000 de Benjamín, casi todo el ejército. Y solamente sobrevivieron 600. Israel va otra vez a la casa del Señor y empezaron a llorar: Señor, ¿cómo es posible que hoy falte una tribu de Israel? Señor, ¿cómo es posible que hoy falte una tribu de nuestros hermanos? Hoy Israel le falta una tribu, Benjamín. Yo les hago una pregunta: ¿Benjamín se desintegró? Pues usted va a leer, después le paso el dato, hermano, para que lo lea con su calma en su casa, de esa historia. Pues no, porque Saúl era de Benjamín y Saulo de Tarso era, dijo él, soy de la tribu de Benjamín. Bueno, esa es una historia, hermanos. El común denominador, espero que usted lo capte al final de las 3 historias. Segunda historia. Hubo un rey que él estaba cómodamente durmiendo en el terrado de su palacio. De repente, hermanos, él se para y empieza a caminar por el terrado y a lo lejos ve una mujer. Se estaba bañando la mujer, creo que en el patio de su casa, ¿no? Porque para ver a una mujer que se está bañando, pues tiene que ser un lugar, pues no privado, ¿verdad? Aquel rey pregunta por ella y no estaba mal, no era incorrecto que él se hubiera fijado en una mujer. Él era el rey, podía hacer lo que él quisiera, pero había un detalle, hermano, un pequeño, gran detalle: que la mujer era casada, que la mujer tenía a su esposo, y por muy rey que fuera, no podía pasar por alto la ley de Dios. Aquel rey hizo su mujer, a esa mujer, mandó a matar a su esposo. Y lo curioso de esta historia es que cuando aquella mujer le dijo: estoy embarazada, dice que la mujer dio a luz ese niño. O sea que habían pasado meses. Y aquel rey estaba enajenado en su vida, que nunca recapacitó sobre lo que había hecho. Pero lo que él había hecho no le había agradado a Dios. Entonces, para sacarlo de su sueño, para sacarlo de su letargo espiritual, para volverlo en sí, Dios le manda un hombre. Le dice: rey. Ese estaba como yo, hermanos, porque le dijo: rey, te voy a contar una historia. Había un hombre así, 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 y hizo esto y esto. Mira, hermano, David era guerrero, hermanos. David era soldado. David era un hombre diestro en armas. Cuando oyó la historia, hermano, él se levanta furioso y dijo: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y tiene que pagar 4 veces la oveja porque hizo esta maldad. Fíjense, hermano, su reacción es digno de muerte. O sea que si David hubiera tenido a ese hombre, lo mata. Y le dice: Natán, tú eres ese hombre. Y le empieza a decir, a decir. Y dice: por cuanto este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, el hijo que te nació morirá. Y el niño cae gravemente herido, gravemente enfermo. Cuando aquel rey lo ve, dice, hermano, que se fue a tierra, puso silicio en su cuerpo,
puso ceniza, estaba en tierra. Y así pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días, 4, 5, 6, 7 días, hermano, que no comió ni bebió, porque su angustia era grande, porque su dolor era grande. Su hijo iba a morir. Al 7º día muere el niño. Sus siervos, ahora sí como dicen, cuchichean entre ellos. Y dicen, no le vamos a decir que ya murió el niño. Si cuando el niño vivía no nos quería escuchar, ahora menos si le decimos que ya murió. Pero David, aquel rey, los vio que hablaban entre sí y les pregunta, ¿ha muerto el niño? Le dijeron, sí. Aquel hombre se levanta del suelo, va a su casa, se da un buen baño, unge su rostro, entra a la casa de Dios, se postró y adoró a Dios. Aquel rey dio un pequeño sermón, una pequeña explicación que sirvió para siempre, hermanos. Él dijo, mientras el niño vivía, yo rogaba a Dios, oraba, ayunaba, lloraba, diciendo, tal vez Dios tenga misericordia de mí, ya que el niño viva. Pero si el niño ha muerto, ¿para qué ayuno? ¿Lo puedo hacer venir a mí? No, yo voy a ir a él. Para los que creen que la gente regresa cuando se muere. No, David dijo, ya no viene a mí, yo voy a él. Para que cuando alguien le diga a usted, este es otro paréntesis, hermano. Para que cuando alguien le diga a usted, no, mira, vete a consultar a fulano, que ella es buena, ya se trae los espíritus de los muertos. Dígale, no, él ya no viene a mí, yo voy allá. Bueno, y también dependiendo de dónde se haya ido, ¿verdad? Porque si se fue para allá abajo, no creo que usted quiera ir allí, ¿verdad? Pero los muertos ya no regresan, hermanos. Aquel rey. La pregunta que viene es, ¿por qué Dios no sanó al niño? Si David ayunó, no un día, hermanos. No un día. Que a veces nosotros ayunamos un día y ya no estamos muriendo. Dan a las 12 del día y usted está viendo el reloj y dice, voy a entregar el ayuno porque ya no aguanto. No un día, 7 días. 7 días. Y Dios no sanó al niño. Y David hizo lo que se tenía que hacer, hermano. Ayunó, oró, clamó, suplicó, rogó. ¿Qué más podía hacer David? ¿Qué más podía hacer aquel rey? Lo que tenía que hacer lo hizo, pero Dios no le dio respuesta. Ok, ahorita vamos a ver. Tenemos que ver la tercera historia. Cuando Natán le dijo a David la historia y David reaccionó así, que tenía que morir ese hombre, le dijo, he pecado, dijo David, he pecado contra el Señor. Y el profeta le dijo, sí, pero Dios ha remitido tu pecado. Dios ha perdonado tu pecado, pero las consecuencias vienen. Entonces, eso era una consecuencia del pecado de David. Dios no lo podía pasar por alto. No, tenía que llegar la justicia de Dios. Dios lo perdonó, pero tenía que llegar la justicia de Dios. Por eso dice el Señor, no erréis. No te engañes, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Todo, hermano, todo. Quizá, hermano, podemos ser listos, astutos, pero hermano, lo que sembremos, tarde o temprano lo vamos a cosechar. Tarde o temprano. David cosechó, hermano. Y usted se puede dar cuenta en toda la historia de la vida de David, hasta el último día de su vida, hermano. Ahí estuvo sufriendo esas consecuencias de su pecado. Por eso Dios no podía sanar al niño. No lo podía hacer. Dios tenía que hacer juicio, justicia por el pecado de David. Tercera historia.
En su segunda oportunidad, Dios le dijo a un profeta: ve, y ahora sí, ve a Nínive y predícales el mensaje que yo te voy a dar. Aquel profeta, ahora sí, fue rumbo a Nínive. Y creo que fueron 8 palabras, hermano, lo que él predicó. Y entrando por la ciudad, que era una ciudad grandísima de 120,000 habitantes y que tenían que caminar 3 días para atravesar esa ciudad. En el primer día que él entró, él gritó y dijo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Hermano, eso, mire hermano, cuando la palabra de Dios llega, impacta, llega directo, hermano, al corazón, llega directo a la persona, hermano, y la hace estremecer, y la hace sacudir, y la hace reflexionar, y la hace arrepentirse si está en pecado. La hace volver a Dios, porque dice el Señor: mi palabra que salió de mi boca no volverá a mí vacía, hará todo aquello para lo cual lo envié. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Hermano, y los hombres de Nínive creyeron a la palabra de Jonás, se humillaron, y llegó a oídos del rey la noticia de lo que había dicho Jonás. Y aquel hombre, aquel rey, con sus vestiduras reales, las quitó. Se puso un saco de silicio, una ropa áspera encima, hermano, y se sentó en ceniza, no en un trono real, en ceniza, y hizo un decreto y dijo: ni hombres, ni animales, ni bueyes, ni ovejas coman ni beban agua en estos momentos, sino que clamen fuertemente a Dios y arrepiéntanse cada uno de la maldad que hay en sus manos, de las rapiñas que hay en sus manos, y conviértanse a Dios. Tal vez Él se vuelva atrás de su ira y no pereceremos. Y hubo un ser maravilloso hace 2000 años, el ser más grande que esta tierra ha pisado, el ser que no hay como él. No sé si usted lo conozca, hermanos, que dijo: los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al mensaje de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Fíjense, hermanos, fue impresionante. 120,000 personas se arrepintieron con un mensaje de 8 palabras. Y ni bueyes, ni ovejas, hombres, nadie. Y dice: y arrepiéntanse y clamen fuertemente a Dios. Ni animales, hermano, ni los animales les dieron de comer, ni les dieron de beber. Los animales, ¿qué culpa tenían los animales? Pero ni ellos. 3 días estuvieron así, en lo que Jonás demoraba 3 días en pasar la ciudad, en atravesar la ciudad. Y ese mismo mensaje, no predicó otra cosa, solamente esas palabras: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ese era su mensaje, hermano. Por 3 días ese fue su mensaje, y se arrepintieron 120,000 personas. Ahora, vamos a poner, hermano, el contraste entre David y Nínive. Aquella nación, después Dios se lo explicó al profeta Jonás. Jonás, ¿por qué te enojas? Si yo perdoné a 120,000 personas que no saben lo que hacen. No saben lo que hace su mano izquierda, su mano derecha. No distinguen, están perdidos.
Tú te compadeciste de una planta que creció ahorita y en la noche ya no estaba. Y yo no me voy a compadecer de 120,000 personas. O sea, Nínive estaba perdido, hermano. Nínive, si usted lee algo sobre Nínive, el ejército de Nínive, eran despiadados, hermano. Eran crueles, eran de lo peor. Eran dignos de muerte, hermanos. Eran dignos de muerte. Por eso Jonás, a veces nosotros somos como Jonás. Actuamos como Jonás. No le queremos predicar el evangelio a esa persona porque dice, no, no, que se muera. No, no, que se vaya al infierno, a la condenación. El mismo espíritu de Jonás, hermano, juzgamos y no nos interesa hablarle del evangelio. No nos llama la atención hablarle del evangelio. No, eso le pasa y más. ¿Por qué? Porque no se arrepiente, porque no ha querido nada y juzgamos. Tenemos el espíritu de Jonás. Pero el Señor nos explica, pero Él no me conoce. Él está perdido. Pero háblale y vas a ver si no, tal vez tenga una oportunidad y se arrepienta y se va a convertir en un hijo mío, un cristiano. Pero háblale. Entonces aquella gente recibió por primera vez el mensaje de salvación y lo aceptaron. En su humillación, clamaron a Dios. Hermano, leemos esas historias, pero nuestra mente es finita, nuestra imaginación es finita. Y acuérdense que la realidad supera la ficción, supera la imaginación. Pero es que cuando Dios ve eso, ¿qué más podía hacer Nínive, hermano, para arrepentirse, para decirle a Dios, Señor, me arrepiento de corazón? Realmente me duele lo que hice, Señor. Se ayunaron, se humillaron en el polvo, en la ceniza. ¿Qué más podían hacer? Y Dios vio eso. Dios vio la humillación, porque el Señor dice que Él al corazón contrito y humillado no lo desprecia. No lo desprecia. Entonces era muy diferente el caso de David, porque David era el rey. David conocía la palabra, David conocía la Torá, conocía la ley, conocía las escrituras y sabía muy bien que uno de los mandamientos del Señor era: no adulterarás. Y él cometió varias cosas. Él, hermano, quizá cuando vio a la mujer, eso fue el impulso. Eso fue impulso. No piensas, te enajenas. ¿Sí? Tu mente no reacciona. Ok, está bien. No hay alevosía, no hay agravantes. Pero cuando mandó a matar al esposo, ahí sí hubo premeditación, alevosía y ventaja. Todos los agravantes eran dignos de la pena capital. Por eso Dios no podía pasar por alto eso. Por eso le dijo, no, el niño que nació de esa relación que no era lícita, morirá. Pero en cambio aquellos que no habían conocido el evangelio, que nadie, ningún profeta les había hablado, Dios le manda a Jonás y les dice: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y aquella nación, aquella ciudad de 120,000 personas se arrepintieron. Y Dios también se arrepintió del mal que les pensaba hacer, porque se habían humillado. ¿Puede decir amén? Se habían humillado, hermanos. Ahora, usted podrá decir: ok, hermano, está bien, están bonitas esas historias. ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, si usted escuchó las tres historias, hay un común denominador. ¿Sí? Hay algo en común. ¿Qué fue, hermano? ¿Qué fue? Que en los tres casos ayunaron, se humillaron. En los tres casos. Israel fue a la casa de Dios y ayunaron todo ese día hasta la noche y lloraron y clamaron, le pidieron a Dios y después el Señor les dijo: vayan mañana que yo los entrego en sus manos. Quiero hablarles un poquito, hermano, de lo que es el ayuno.
Yo me convertí en la década de los 80s. Yo traigo muchas cosas de lo que pasaba en ese entonces en el ámbito cristiano, en el evangelio. Había muchas cosas, hermano. Desafortunadamente yo crecí en un movimiento en que se le daba prioridad al ayuno y a la oración. A la enseñanza de la palabra casi no. Interpretaban mal un versículo y decían, la letra mata, el espíritu vivifica. Así que ¿para qué estudias? No, ora y ayuna. Hermano, y ayunábamos. Yo le dije una ocasión a unos hermanos aquí, creo en el segundo servicio. Le dije, si estoy flaco, hermano, pues antes de olvídense. Pasaba un norte y me llevaban. Pero hermano, yo veo hacia atrás, al menos yo en lo particular. Dijera a una persona, hablo a título personal. Yo ayuné mucho, pero hice muchos ayunos desordenadamente. Desordenadamente, hermanos. Bastantes. Fue mucho desorden, mucho desorden. Pero también comprendí que cuando el ayuno es hecho de una manera bien y usted clama a Dios, hermano, Dios escucha. No es que a Dios usted a través del ayuno lo manipule. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted cree que usted puede manipular a Dios? Nomás contésteme esta pregunta. ¿Usted cree que usted puede manipular a Dios? Si usted dijera, Señor, te voy a manipular, ¿usted cree que usted va a manipular a Dios? No, es más fácil que Dios lo manipule a usted. ¿Cómo cree que yo voy a manipular a Dios, hermano? Jamás. Jamás de los jamases va a ser así. Nadie de aquí va a poder manipular a Dios. Hermano, Él está allá arriba. Dice Pablo, ¿somos más fuertes que Él? Pues claro que no. Dios es Dios. Dios es grande, Dios es poderoso. Su esencia de poder radica, hermano, en lo que Él es. ¿En qué radica el poder humano? ¿En qué radica? En el conocimiento. Dicen por ahí, el conocimiento es poder. En el conocimiento que usted tiene, en su carrera, en su profesión, en su dinero, sus negocios. Ahí radica su poder, hermano. Y usted, hermano, anda por el mundo diciendo, yo soy fulano de tal, y yo tengo esto, yo tengo el otro, yo tengo aquello. Sí es cierto, usted tiene poder humano. Sí. Aunque todo es relativo aquí, hermano, pero hay alguien que a lo mejor diga, no, ¿saben qué? Yo en mi cuenta bancaria tengo 1,000,000 de pesos. 1,000,000 de pesos, de eso sí es dinero. Eso es poder, hermano, eso es poder. Porque usted puede hacer, usted puede comprar, usted tiene ese poder adquisitivo de comprar y nada se le resiste. A ver, ¿cuánto cuesta tanto? Dame 10 de estas. Oye, pero no las necesita, no importa, yo las quiero comprar. Me sobra el dinero, no sé qué hacer con tanto dinero. Usted tiene el poder. Pero hermano, cuando hablamos de Dios, yo a veces me pongo a pensar, digo, Señor, ¿cómo es tu poder? Tú le dices a Satanás, quítate, y él se quita. Entonces, hermano, está en la investidura, está eso que hace ser, como el centurión le dijo al Señor Jesucristo, yo soy hombre que estoy bajo autoridad, pero también tengo debajo de mí soldados, y le digo a este, ve y va. Al otro, ven y viene. A mi siervo hace esto y lo hace porque tengo poder, tengo autoridad. Entonces, hermano, ¿usted cree que yo voy a poder manipular a Dios porque haga 2 días de ayuno? ¿Porque haga 3 días de ayuno? ¿Lo voy a poder manipular? Señor, yo ayuné, Vamos a estar como el fariseo. Señor, yo ayuné 2 veces a la semana. Y el Señor dice, ¿y luego? Señor, pues ayuné 7 días como David. ¿Y luego? No lo podemos manipular. No lo podemos hacer así. Ay, Señor, órale Dios, haz lo que yo quiero porque... No, hermano, da hasta risa, ¿verdad? Da hasta risa. No podemos.
manipular a Dios. Pero hay algo, hermano, que el Señor dice: el corazón contrito y humillado no desprecias. Tú, oh Dios. Eso lo dijo David cuando le pasó todo ese asunto con aquella mujer, con Urías, que era uno de sus valientes. Urías era uno de sus valientes. Si usted lee los valientes de David, hasta el último está Urías. Por eso ese hombre murió, porque lo pusieron al frente de batalla y se separaron de él. Y él, como era hombre valiente, no desistió, no dio un paso para atrás, y ahí dio su vida. Está entre los valientes de David, Urías geteo. Entonces, hay, hermano, momentos en que tenemos necesidad. Hay momentos en que tenemos, hermano, tanta necesidad que usted dice: Señor, mañana voy a ayunar. Señor, mañana voy a ayunar porque tengo necesidad, Padre. Tengo necesidad de ti. Voy a apartar tiempo, Señor. Usted se tiene que organizar. Los hermanos varones trabajan. A veces es difícil ayunar e irse al trabajo. Es difícil. Entonces usted se tiene que organizar. ¿Para qué, hermano? Usted se tiene que humillar. Usted tiene que encerrarse en un lugar. Es difícil, hermano, es difícil, no imposible. ¿Por qué? Porque el trabajo lo llama, el quehacer lo llama. Tantas cosas, hermano. El mundo anda a prisa y andamos para acá y para allá, andamos para arriba y para abajo. Pero llega el momento, hermano, en que usted quiere conocer más a Dios. Esta gente lo conocía. Usted quiere conocer más a Dios. Unos momentos más y oramos, hermanos. Hay tanta necesidad. Mire, hay momentos de gozo, hermano. Hay momentos de alegría. Y pienso que esos son los momentos más de alegría, de gozo. ¿Sabe lo que decía Dios de Israel? Dice: cuando yo haya puesto en la ciudad que yo elija mi casa, mi santuario, tú vendrás de donde estés y vendrás a Jerusalén, a la ciudad que yo elija, para que allí esté mi santuario. Y dice: y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Te gozarás, comerás, te saciarás, te llenarás delante de Jehová tu Dios, porque tu Dios te habrá hecho bien. Es bueno, hermano, que usted disfrute. Es excelente, hermano, que usted se vaya a comer ahí un filete, un corte. Hermano, es excelente, hágalo si puede. Y si no, hermano, pues como un maestro nos decía, pues cómase su filete de masa. Sí, unas picaditas, unas gorditas, con una salsita, pero disfrútelo, hermano. Una vez yo le dije a los hermanos: mire, que gracias a Dios en el trabajo que yo estaba, gracias a Dios yo ganaba bien y yo me daba mis lujos. Quería ir a un restaurante, yo iba a un restaurante. A mí nadie me contaba. Yo iba, llevé a mi madre antes que falleciera, a mi padre, que él todavía vive. Madre, véngase, vámonos a comer. Y me lo llevaba a un buen lugar, pagaba buen dinero. Yo le digo: madre, ¿le gustó? Dice: sí, hijo, estuvo rico. Dese sus gustos. No es pecado, hermano, de que usted se vaya y pague unas vacaciones a Cancún, a Italia, a Francia, donde usted quiera, hermano. Disfrútelo. Pero llega el momento, hermano, en que la necesidad viene a nuestras vidas. Póngase en pie, hermano. No, todavía no. ¿Ya te vas? ¿Ya? ¿Ya se pusieron de pie? Ok. Ahora vuelvan a sentar. Siéntense. Es que lo hice para que descansaran. Siéntense, hermano. Siéntense. Hermano, siéntense. Así, hermano, para que descansen. Hermano, haga eso, disfrútelo.
Pero llega el momento, hermano, en que hay necesidad. Hay necesidad. Y tenemos que invocar al Señor. Yo ayunaba por diferentes motivos. En su momento yo ayunaba por mi familia, por mi hermana, en lo particular una hermana, por mis padres, y yo ayunaba por ellos. Señor, salva a mi familia, Señor, salva a mis padres y salva a mi hermana, Señor. En una ocasión yo andaba fuera de Veracruz, vine a ver a mis padres y mi hermana, que es que nosotros somos 3 pares de hermanos de diferentes papás, somos 6, 2, 2 y 2. Entonces esta hermana es directamente conmigo y ella se daba vuelo en los carnavales, salía en las comparsas y todo ese rollo. Y yo venía y aprovechaba, hermano. Cada vez que yo venía a Veracruz le decía a mi mamá, vamos madre a la iglesia. No, vete tú, a mí no me gustan esas cosas. Padre, vamos, no, mi hermana, no, yo no. Pero una ocasión, hermano, porque yo había estado orando por ellos. En una ocasión, hablando de mi hermana, yo estaba con ella ahí sentados en el comedor. Y yo le decía, hermana, acepta a Jesucristo. Mira, Cristo murió por... No, a mí no me hables de eso, a mí no me gusta eso. Y en eso, hermano, algo en mí pasó que yo levanté la mano. Ahí delante de mi hermana, estábamos nosotros 2 nada más. Levanté mi mano y grité con una autoridad tal que yo le dije, Señor, gracias que la salvaste. Ella se me quedó mirando. Así nada más dije esa palabra. Mi hermana eso nunca lo olvidó. Una ocasión hablando con ella por teléfono, mis hermanos, ¿te acuerdas aquella vez que tú dijiste, gracias Señor que la salvaste? Algo en mí por dentro se sacudió y eso no me dejó y no me dejó y no me dejó y no me dejó hasta que recibió a Jesucristo. Eso es un punto, hermano. A veces nuestra familia necesita de Cristo y son cadenas, son baluartes, son ataduras, son fortalezas que hay que derribar, hermano. Y dice el Señor, y esas fortalezas no se van a caer con armas humanas, sino con Dios. Y usted tiene que orar, tiene que apartar tiempo, hermano. Ahorita el pastor dijo que se iba a ayunar por el Congreso. Yo le hago la pregunta, hermano. Ya terminamos. Yo le hago la pregunta. ¿Usted ha orado, hermano, por ese Congreso? ¿Ha sentido, hermano? Usted le ha dicho, Señor, salva las almas que vayan allí. Salva las almas. Sálvalas. Que usted sienta, hermano, el dolor. Que usted sienta la carga. Salva las almas, Señor. Mira, Señor, los enfermos. Sana a los enfermos. En una ocasión yo prediqué en cierta iglesia hace años. Y yo, después de la predicación estábamos orando. Y yo tenía mis ojos cerrados. Cuando de repente alguien dijo, gracias Señor. Y yo me espanté y abrí los ojos. Un hombre brincó y estaba corriendo por todos lados así, en lo que era el ancho de aquí. Gracias Señor, me libertaste. Gracias. Iban enfermos, casi salidos del hospital porque iban con su oxígeno, no, suero, ahí pues canalizados. Pero un hermano oraba, uno ayunaba por esa necesidad. Hay necesidad, hermano. Si usted un día le brinda al Señor, un día para Él, y usted dice, Señor, hoy no voy a comer, no, y usted lee la palabra y usted ora, usted va a sentir algo diferente en su vida. Ahora sí, hermano, póngase en pie. Les conté esta historia hace años. Había un hermano. Su hermano era predicador. Su mamá en su hogar con su esposo recibía a misioneros en su hogar. Yo en ese entonces vivía en esa casa de esos hermanos.
Pero uno de sus hijos se volvió loco. Así, hermano, se volvió loco. Hablaba solo. Y uno dijo, y todos decíamos, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó aquí? Y hermano, aquella madre empezó a orar. Aquella madre empezó a ayunar. Y nos decía a nosotros, hermano, ayúdeme por mi hijo. A veces, hermano, agarraba gasolina, se la echaba encima y se prendía fuego, como el hombre de la Biblia. Y tenían que correr, hermano, y apagar el fuego que había en su cuerpo. Y lo tenían que estar vigilando. Y aquella madre, Señor, mi hijo, y ayunaba, y oraba, y clamaba. Y nunca, hermano, nunca que ese hombre quedaba libre. Un día yo estaba con él. Ahora sí que lo estaba cuidando. Y él estaba sentado en una cama y yo enfrente de él. Y yo nomás lo observaba. Y en una de esas, hermanos, tiró un puñetazo así, que yo nomás hice así, ¡fum! Pasó. Que si no me hubiera volado la cabeza. Y yo me oraba por él. La necesidad era tan grande que ustedes hubieran visto a aquella madre cómo rogaba, cómo lloraba, cómo suplicaba, Señor, mi hijo, Señor, mi hijo, Señor, porque su hijo estaba bien. Y un día el evangelista que murió, que acaba de fallecer hace algunos años, el hermano Gigi Ávila, vino acá a Veracruz, al estadio, y desde Morelos, que es donde vivía esta familia, vinieron hasta acá a Veracruz. Y una de esas noches, cuando estaba el hermano Gille orando por los enfermos, a su hermano que predicaba el evangelio estaba con él a su lado y su familia. Y el hermano Gille empezó a orar, a orar, a orar. Y de repente aquel joven, porque era un joven, como que abrió sus ojos y le dijo, hermano, ¿dónde estamos? Dice, en Veracruz, con el hermano Gille Ávila. Quedó libre, hermanos. Ahí quedó libre. Pero por una madre que nunca dejó de orar por él. Por una madre que se humilló ante Dios. Es poderosa la oración. Y si usted la combina, hermano, con un día de ayuno, es poderosa. Se quebrantan fortalezas. Cierre sus ojos, hermano. Y usted tiene que hablar con Dios. Porque llega el momento, hermano, de que después de que hemos disfrutado llegan problemas a nuestras vidas. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias. En el nombre maravilloso de Jesús. La historia de Levita en el libro de Jueces. La historia de David en el segundo libro de Samuel. Y la historia de Jonás en el libro que lleva su nombre. Son tres de las muchas historias, Padre, que hay en tu libro, la Biblia, donde nos dices, Padre, que tú al corazón contrito y humillado no desprecias. No lo desprecias, Padre. Creo que todos hemos visto esa palabra en nosotros cumplida, Señor. Porque cuántas veces nos hemos humillado ante ti, Señor. Cuántas veces no te hemos rogado, no te hemos pedido. Y tú, Señor, has venido en nuestro auxilio. Y tú, Señor, has venido en nuestra ayuda. Porque tú así eres, Padre. No es que a través del ayuno te manipulemos, porque no podríamos hacerlo, aunque quisiéramos. Pero, Padre, tú ves el corazón. Padre, tú ves la humillación. Tú ves, Señor, la sinceridad del corazón con el cual clamamos a ti, Señor. Tú lo ves, Padre, y tú, Señor, te conmueves. Tú, Señor, extiendes tu mano de amor y misericordia y nos sacas del lodo cenagoso. Nos sacas, Señor, de ese pozo y nos pones en peña, Señor, donde podemos estar libres, donde podemos estar a salvo, Señor. Gracias, Padre. Mira, a veces hay necesidad. Tal vez algunos hermanos traigan necesidad, Padre. Ayúdalos.
En el nombre de Jesús. Ayúdalo en el nombre de Jesús. Rompe cadenas, rompe yugos, rompe ataduras. En el nombre de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. Señor, porque tú eres poderoso y tú viniste, Señor, a desatar las ligaduras de Satanás, a romper todo yugo de Satanás, Padre. En el nombre glorioso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. Rompe cadenas, Señor. Rompe ataduras espirituales, Padre. En el nombre glorioso de Jesús. Padre, toca cuerpos enfermos. Señor, el toque de tu mano, el toque de tu Espíritu Santo sea una realidad en sus vidas, Padre. En el glorioso nombre de Jesús. Porque tú llevaste la enfermedad en tu cuerpo sobre el madero y por tus llagas fuimos nosotros curados, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias. Que cuando tú nos saques de esa necesidad, otra vez cantaremos, Señor. Otra vez alabaremos tu nombre con aquel gozo que teníamos antes. Por eso el salmista David dijo: no quites el gozo de tu salvación, porque tu salvación nos da gozo, Señor. Tu salvación nos da paz. Gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor.